Les vamos a dar unos minutitos, ¿no? Unos 2 minutitos y comenzamos. Tenemos Va. varios temas hoy. Ujú. Oh. Hay que entender dónde inicia todo el tema de Odebrecht. Una empresa brasileña, se hace Constructora. una investigación, es una petrolera, se hace toda una Ujú. investigación y le llaman el lavagato, que no es otra cosa que el autolavado. Básicamente, cuando hablamos de Odebrecht, es una corrupción institucionalizada. Tenían departamentos específicamente para ir y cerrar tratos. Es decir, aquí tienes así como tienes el presupuesto para marketing, aquí tienes el presupuesto para asegurarte de que este trato se cierre. Pues ese Ujú. nombre recibe tipo penal conocido pues, de corrupción, de soborno, lavado de dinero. Más de 10 países, Cris. Más de 10 Sí, países sí, sí, involucrados. así es. Y países latinoamericanos involucrados como Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y pues no sé si México, yo no lo digo, tú sabes más de eso, pero la misma empresa confesó haber dado una cantidad importante de millones de dólares en sobornos. Como dices tú, ya tenían dentro de ese presupuesto de la empresa toda esta parte, ¿no? Considerada de lo que tenían que dar. Sí, era parte de su presupuesto. O sea, así como se reparte el presupuesto de marketing, tenían el Dice presupuesto para Georgia que realizar en Panamá sobornos. también. En Panamá también, en México también, en Ecuador, en Argentina, en Mozambique. A ver, aquí lo interesante es no nada más en qué países Odebrecht tuvo esta situación, sino en qué países hubieron consecuencias, porque eso es muy diferente. Ah, bueno, Eso es exacto. diferente, ¿no? Por ejemplo, en Perú, 4 expresidentes fueron investigados, o sea, de Ujú. prisión, o sea, un tema de prisión. Y uno de los expresidentes, bueno, se suicidó. Ahí nada Exacto. más te la pongo, se suicidó. En Ecuador, el expresidente Jorge Blas termina con 6 años de prisión. Y aquí lo que sabemos es que en México, eh, por una investigación que se da en la Corte Penal Internacional y en la Corte de Nueva York, determinan que al menos hubieron casi 11 millones de dólares en sobornos. ¿Qué te parece? Una cantidad interesante y luego aquí me gustaría preguntarte a ti, este impacto, evidentemente, como abarca a varios países latinoamericanos, pero el impacto, mi querido Rodo, político y empresarial. Estamos hablando aquí se viene a mezclar la cuestión política y empresarial porque evidentemente hubo esas relaciones, ¿no? Y cómo esos ejecutivos de empresas al obtener esos sobornos, pero también requirieron la cuestión de la conexión política. Hay, a ver, por estudios y por investigaciones hay una conexión política, ¿no? De hecho, en México, pues arrojó directamente a un funcionario del gobierno federal de un alto peldaño. Todos sabemos, Emilio Lozoya estuvo investigado por esta situación. Desde luego, salpicó también al expresidente Enrique Peña Nieto. Y, a ver, se hace hasta una estrategia de Interpol. A Emilio Lozoya lo traen de España. A su Ujú. madre la traen de Alemania por unas Bien. investigaciones bastante profundas, en donde dicen que al menos habría recibido cerca de 10 millones de dólares.
¿no? ¿Para qué? Pues para concederle a esta empresa el poder participar en cuestiones petroleras y según datos, aquí me voy a permitir citar a Raúl Olmos. Raúl Olmos es un periodista, un investigador de Mexicanos Anticorrupción. Él dice que derivado de esta situación la empresa ganó aproximadamente 34, 35 millones de dólares. Entonces, pues si lo vemos financieramente, salía rentable. Claro, Ujú. O sea, dar 10 para recibir 35, al pues sí los menos. damos. No, bueno, pues yo creo que así lo pensaban los de Odebrecht. Era la maquinaria que tenían. Ahora, respondiendo a tu pregunta, y antes de ello, la Corte de Nueva York estableció que al menos fueron casi 800 millones de dólares los que se tenían, los que se erogaron en este tema de actos de corrupción en diferentes países. 800 millones de dólares. ¿Qué es lo interesante de esto en temas de compliance? También había empresas de carácter privado que se vieron involucradas. Imagínate que tú y yo tenemos una empresa de aquí en México y Pemex nos subcontrata para una actividad y resulta que la proveniencia de ese dinero pues es una forma ilícita. Fíjate qué delicado. A lo mejor tú no sabes, pero estás recibiendo un dinero y a lo mejor nos dices, oye, ¿crees que crees? Pues va a ser un pago así, otro pago en efectivo, porque fue lo que pasó. Exacto, y me quedé pensando porque dices, a lo mejor la otra parte no sabe que ese dinero es de forma ilícita, pero No lo entonces saben. ahí, cómo blindas es la parte importante, evitar estas cosas. Pues, Porque dices, entra se supone que en México existe este sistema de licitaciones y todo esto, pero que eran arregladas de manera previa. Ajá. Pero ya en un caso en particular, en empresas, ¿cómo blindas esa parte? ¿Cómo saber o cómo asegurar que no recibas un dinero ilícito? Porque es que estamos hablando que a lo mejor probablemente se dé que una de las partes no lo sepa, mi querido Rodo. Claro, es que eso es lo que ha pasado. Eso ha pasado en muchas ocasiones y en muchos países. Pero ahí Ajá. lo que se identificó es que estas empresas carecían de un buen sistema de compliance y carecían de un buen sistema de due diligence, que es esta debida diligencia para por lo menos dejar un estándar de ciertos requisitos mínimos indispensables para saber de dónde está llegando el dinero, para saber con quién estás haciendo negocio, para saber cuál es la finalidad de negocio. De esta manera, las empresas se van blindando, las empresas se van protegiendo porque hacen una manifestación de voluntad de querer conocer de dónde viene el dinero, de querer conocer cuál es el objetivo del negocio y de conocer al cliente o al socio comercial, ¿no? Esa es la La importancia parte del due diligence. importante, ajá, aquí vendría la parte importante de decir, bueno, el que tú no lo sepas no te exime de la responsabilidad que pueda ocasionarte ello, porque tenías la obligación de, Correcto, correcto. Y a lo mejor lo hace, pensémoslo, porque pasa. Lo hace uno de nuestros colaboradores, pues para asegurarse el bono, para ganarse el premio al mejor empleado del año, pero ¿quién va a terminar afectado? La empresa. Y asimismo, los socios. Por eso es importante, cuando hablamos en temas de compliance, instaurar esta figura de la debida diligencia, del due diligence. pero en Este fue, este caso, que es una cuestión transnacional que implicó a tantos países latinoamericanos, que implicó a tantas cuestiones políticas, porque fue más una cuestión política para que pudieran ellos intervenir en muchos países latinoamericanos. Ahí, ¿cómo proteges esa parte política? ¿O cómo te proteges de esa parte política? Porque estás hablando que fue más una relación de política para poder ingresar a determinados países. a ver, definitivamente, y hay hasta estudios que demuestran que no nada más fue en la administración de Enrique Peña Nieto, también impactó en la administración de Calderón, también impactó en la administración de Vicente Fox, pero aquí lo importante es, si tú trabajas directamente con el gobierno, de entrada, ver el tema de las licitaciones. Pero aquí yo te estoy planteando el escenario donde estaban subcontratando a empresas de carácter privado. Cómo las empresas privadas, las que no tienen la relación directa con el gobierno, se pueden proteger.
¿Me va siguiendo? Sí, 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 sí. ¿Cómo se van protegiendo estas empresas? Lo que nos lleva, perdóname que salte así, pero el tiempo nos va a comer, al segundo caso, que Así también va es. muy concatenado con temas políticos, que va muy relacionado con emplear este tipo de mecanismos de triangulación, que fue el caso de la estafa maestra. Sí, todo un esquema de corrupción, porque Uno, era todo un esquema de corrupción y de espanto, ¿no? Y que también se vieron implicados funcionarios públicos, mi querido Rodo. también hubo una cuestión política, por eso hemos decidido comenzar con estos dos asuntos que emanan de un tema de política, fíjate, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra corrupción, de inmediato, ¿qué pensamos en México y Latinoamérica? Que hay una persona del gobierno involucrada. Sí, Pensamos en corrupción, es un tema tiene que haber políticos. políticos, gobierno, tranzas, triángulo. Bueno, por eso estamos iniciando por esto. En la estafa maestra, básicamente fue un esquema de triangulación. 11 dependencias de carácter federal estuvieron haciendo mediante la ley de adquisiciones y arrendamientos. Es una ley que permite otorgar licitaciones, más bien, que permite otorgar proyectos directos sin una licitación. ¿Vale? ¿A quiénes? A universidades. Y así fue como hicieron este mecanismo, esta triangulación. Tenían el presupuesto, lo mandaban a ciertas universidades y las universidades pues no tenían ni el personal técnico, ni la infraestructura, ni la capacidad para llevar a cabo dicho proyecto. ¿Qué es lo que hacen las universidades? Empezaron a subcontratar. Imagínate que el contrato iba por 100 millones de pesos, empezaron a subcontratar. Estas empresas que aceptaban el proyecto tampoco lo podían hacer y volvían a hacer subcontrataciones. O sea, hay un estudio donde se revela que hubieron hasta 8 contratos de subcontratación. 8. Ajá, porque nunca se verificó esa situación, pero además surge también el tema, mi querido Rodo, de las empresas fantasmas en este tema. Exactamente. Exactamente. Muchas de estas, en este escenario, de estas 8 empresas, eran empresas fantasmas. O sea, no existían. Se ostentaban como de tener un super edificio y estaban en un pueblo en Hidalgo. Sin oficinas, sin Nada. personal, sin absolutamente nada, nada más dadas de alta, nada más constituidas y toda esta parte legal, pero de manera física no existían. No existían. Pero a ver, tampoco eran tan tontos. Decían, oye, si se están sacando 100 millones de pesos, tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Entre la universidad y la última empresa, había varias de estas empresas fantasmas, pero había una que sí podía realizar el proyecto y le decían, oye, pues el presupuesto es de 5 millones de pesos. Pues Así es que fue en el como filtro, exacto. se perdían los 95 millones. Ujú. Y así lo hicieron. O sea, así lo hicieron y hubo una funcionaria del gobierno federal, igual de la época de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, que inclusive estuvo presa. Rosario Robles porque ella se encontraba en esta secretaría, ¿no?, de Desarrollo Social y a ella le impactó directamente. A ella le explotó la bomba en las manos. Ella siempre declaró que era inocente, que no tuvo nada que ver, estuvo un tiempo presa y bueno, los números son impresionantes. 188 empresas, más de 70 convenios y Pero además las aproximadamente, instituciones que se vieron involucradas, o sea, estamos hablando de instituciones como la Secretaría de Educación Pública, estamos hablando de Sedesol, estamos hablando de universidades y salta mucho el decir la Universidad Autónoma del Estado de México, la de Tamaulipas, verse implicadas en una situación de la estafa maestra. eh, ¿Qué pasa? Porque además son instituciones que siguen operando. son instituciones que siguen operando. Hay rectores que están siendo investigados, Ajá. ¿vale? Y ahora sí, por una cuestión de, pues para respetar la línea de investigación, vamos a omitir esos datos.
pero que al día de hoy se siguen investigando. Y Esto fue en fíjate, según, 2019. exacto, y según se estima que el monto total ilícito supera los 7.700 millones de pesos, aunque algunas investigaciones sugieran cifras mayores. O sea, no Mayor. estamos hablando de 100 millones, 200 millones, 7.700 millones de pesos que fueron desviados. Es muchísimo dinero, es una cantidad. ¿Qué tanto se podría hacer con ese dinero en pro de los mexicanos, por ejemplo? ¿No? Poner universidades, por ejemplo. Poner universidades, poner Simplemente la institutos, cuestión hospitales, de la presupuesto atención para la UNAM. pública. Mira, vamos a ver de cuánto es el presupuesto que recibe la UNAM anualmente. Permíteme. La UNAM. ah, 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 ah. Presupuesto Bueno, anual, ¿no? sí, presupuesto anual bueno, es muchísimo más. Son 58,085 millones de pesos. ¿Vale? Estamos hablando de que fue aproximadamente una séptima parte del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que dice, porque pueden ser cifras mayores. Ahora, en un tema que nos incumbe, Cris, en un tema de compliance, habían empresas que tenían digamos que operaban de forma lícita y que dentro de estas subcontrataciones le decían, oye, pues aquí está este proyecto de 5 millones. Hubieron empresas que lo aceptaron y empresas chiquitas que dejaron de operar. Por O esta sea, situación. por esa situación, por esa situación. Y por no haber previsto un debido control, por no hacer este tipo de preguntas, este tipo de debida diligencia o este tipo de medidas de control que les sirve a las empresas saber de dónde viene el dinero, externar que tienen ciertos canales que permite blindar a la empresa y qué consecuencia tuvo, ya no están operando. Pero aquí, ¿qué es un tema? Porque no estamos hablando de asuntos pequeños ni de particulares y fue una cuestión de carácter público. Estamos hablando que en México no existe esta cultura de prevención empresarial. Yo te preguntaría a ti, que estás más metido en este tema corporativo, ¿cuál sería o como cuánto porcentaje tú consideras que las empresas en México cuentan con un programa de cumplimiento normativo para blindarse precisamente en todo esto? Porque estaríamos hablando de una falta de prevención. Totalmente, Cris. Es una cuestión de falta de prevención, es una cuestión de falta de cultura de prevención. A ver, respondiendo a tu pregunta, si aproximadamente el 90% de las empresas en México son pymes, yo te puedo asegurar que, híjole, a lo mejor el 1 o 2% llega a tener esto. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Son números muy, muy, muy chiquitos de pymes que puedan tener el mínimo indispensable. Y ojo, no se le ha dado la difusión, no se le ha dado la importancia y está este estigma de que se cree que el cumplimiento normativo, el compliance, es algo muy caro. A ver, y sí, es caro, pero una empresa chiquita puede establecer un estándar mínimo. Cualquier empresa chiquita en México puede establecer un código de conducta, o que sea hasta el reglamento de trabajo. Cualquier empresa chiquita en México puede establecer su código de ética, que son los principios y valores que van a estar rigiendo dentro de la empresa, la visión y la misión de la empresa. Ahora Pero, también, sí, ajá, sí, dime. aquí en esta parte, aquí entraría la parte profesional, porque pueden estar las personas que tienen las empresas y todo ello, pero generalmente se desconoce esa parte de los manuales de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, o sea, toda esta parte. Nosotros como abogados, yo creo que también, y esto pasa
porque lo he escuchado, mi querido Rodo, cuando alguna empresa tiene algún problema de estos y hay denuncias en el Ministerio Público y les piden este manual. Y a veces ni siquiera los abogados lo sabemos, cómo se integra. No tienen idea, no tienen idea. Es algo, pues, relativamente nuevo, ¿no? Es algo relativamente nuevo. Eh, Aquí en México llevamos 10 años más o menos, Cris, 12 años. ¿No? Tú me conoces, llevo 10 años en esto más o menos Así es. y todavía el día de ayer no te miento, en un evento en una universidad y orquestado también por el InfoCDMX, ¿no? Que es el Instituto para la Protección de Datos y de Transparencia. Hice una pregunta al auditorio, aproximadamente 100, 120 personas, ¿cuántos conocían lo que es el compliance? Yo creo que 5 personas levantaron la mano. Es algo relativamente nuevo, pero al ser nuevo también es una gran área de oportunidad porque las Exacto. empresas cada vez lo están demandando más. Las empresas cada vez solicitan abogados o personas que tengan un nivel de conocimiento sobre estas cuestiones de riesgo, de compliance. Porque además, hablar de compliance, mi querido Rodo, estamos hablando de una cuestión multidisciplinaria, porque, Claro. digamos, solamente dice Javier, ¿qué es el compliance? ¿Qué es este cumplimiento normativo empresarial? Aquí nos pregunta Javier Ayala. Javier Ayala, pues ya puso que just kidding. Entonces, seguramente Javier sí sabe lo que es ¿Sabe? compliance, por eso se ha metido a este programa. Y lo importante es cómo se lo explicas a la gente. ¿Qué es Exacto. compliance? Es hacer las cosas bien, es ir más allá de la ley, es incorporar una estrategia de prevención corporativa No esperar a para, que te llegue el problema. claro, es una prevención y a veces también es un requisito, porque ¿qué es lo que pasa, Cris? Acuérdate que hablamos del 90% de estas pymes, ¿no? El otro 10% son las grandes empresas. El de ese 10%, esas 500 empresas más grandes, las que salen en la revista de expansión, ese 10% de empresas transnacionales fortísimas, pues trabajan con pymes también. ¿Y qué crees que están empezando a hacer? Debida diligencia con las empresas chiquitas. Oye, ¿qué crees? Pues por mi área de compliance necesito que me proporciones A, B, C, D. Y ojo, Pero ¿eh? además, ahí yo te preguntaría, cuando hablamos del compliance y de estas pequeñas empresas que va a involucrar toda la parte económica, pero también toda la parte de recursos humanos, porque también no solamente el compliance tiene que ver con las personas que se va a involucrar la empresa, sino también las personas que trabajan dentro de la empresa. Por supuesto, por supuesto. A ver, hay Porque una... hemos visto varios casos de situaciones que pasan en diversas, fíjate que ahorita me viene a la mente, hace como 15 días tuvimos una charla con mi querida Carla Michel, en donde se hablaba del asunto de la chica de Querétaro que abortó un bebé en el baño y esta empresa de Ah, Suburbia, fuerte. o Liverpool, no recuerdo, no tenía la cuestión de asistencia médica ahí. Y entonces no estás hablando de una pequeña empresa, estás hablando de cadenas enormes que no cumplían con estos requisitos y que por ello pasó esto con esta chava que murió la bebé en la taza del baño. Y no dejaban entrar a la ambulancia y tardó la ambulancia como no sé 40 minutos y no había asistencia médica. Y dices, eso también debería de estar, mi querido Rodo, dentro de ese manual de prevención, la Totalmente cuestión médica. lo que tú tienes que hacer, y ahorita vamos a pasar al tercer caso, lo que tú Ajá. tienes que hacer en un sistema de compliance es prevenir todas las posibles acciones o todos los posibles hechos que puedan traer aparejado un riesgo que afecte a tu organización. Desde un tema laboral, a quién estás contratando, desde un tema fiscal, el tema de pagar los impuestos, que fue justamente lo que le pasó a Interjet, por ejemplo, un tema bastante delicado, por eso esa aerolínea ya no existe, hasta el tema de protección civil, el tema del uso de suelo, esa situación la vivió Walmart aquí en México también.
¿no? Pues justamente o sea, temas de corrupción, temas de no tener compliance, temas de no trabajar bajo el esquema de hacer las cosas bien. Y respondiendo a esto, a ver, es como, por ejemplo, es obligatorio hasta cuando haces una boda tener una ambulancia, por ejemplo. Imagínate eso. O sea, Así que el es. salón de eventos tenga por lo menos una ambulancia. Y perdón, eso casi no pasa. Y fíjate, estaba leyendo aquí en redes sociales la pregunta del millón, que siempre pasa, y de Pavel Korchagin, dice, ¿cuántas sentencias condenatorias se han dictado en contra de una empresa que no haya tenido el manual de prevención? Ufa, qué bonita pregunta. Es la pregunta del millón. Exacto, por eso te Es, dije, es la pregunta del millón. ¿Quién la realiza, Pavel? Pavel Korchagin está siguiéndonos a través de Facebook. Muchas gracias, Pavel, por tu pregunta. La respuesta es al día de hoy cero. La Es que ese respuesta es es el al punto, día mi de hoy querido cero. Rodo. Esa es la discusión y la falta de pensar que como no se dictan sentencias, pero sí hay acuerdos. Ese es otro punto. Si la pregunta fuese cuántas empresas al día de hoy han sido vinculadas a proceso, ya tenemos muchas. Ya tenemos muchas. No sé si eso sea bueno o sea malo. Yo creo que depende del lente con que se mire. Por ejemplo, nos vamos a pasar al tercer caso, que fue la primera empresa vinculada a proceso en México, la Gasera Nieto. Un accidente terrible, tipos penales, lesiones, homicidio y daño en propiedad ajena. La empresa, la persona jurídica, quedó vinculada a proceso. Nuestro sistema penal permite las salidas alternas. ¿Cómo se fue resolviendo esta situación? Mediante acuerdos reparatorios. Recordemos que el acuerdo reparatorio es un arreglo entre las partes y ahora sí que si la víctima o el ofendido lo acepta, lo recibe, se extingue la acción penal. Y Pero entonces ya no hubo una entraría la... impunidad, ya no hubo una Exacto. impunidad, ya la empresa no se quedó impune, ¿sabes? Ahora, bueno, eso fue la Gacera Nieto, ¿no? Sin entrar mucho en ese caso, porque obviamente es un caso que rompe el paradigma en México, porque se entiende que ya la persona moral, la persona jurídica, tiene que ser responsable de cuestiones de carácter penal. Otro asunto, y para los que vivimos aquí en Ciudad de México, la Feria de Chapultepec ya no existe. No, ahora es que Parque Aztlán, creo que es. Aztlán, ¿no? Ajá. ¿Sabes por qué ya no existe? A ver, cuéntanos. Pues porque no tenían compliance, Chris. No tenían compliance y hace aproximadamente 7 años, si no me equivoco, 6 años, hubo en perdóname, en la montaña rusa, no recuerdo el nombre del juego, hubo un descarrilamiento en el último de los vagones y 2 personas perdieron la vida y otras 2 mujeres quedaron con unas lesiones tremendas. Estamos hablando del tipo penal de homicidio culposo y el Ujú. tipo penal de lesiones. Más o menos se desprendieron a una altura de 10 metros. Dios. Imagínate. Y a una No. velocidad, pues tú sabes a cuánto va una montaña rusa. No va despacito. Y ¿Qué? aquí, exacto, y todo ese riesgo, ¿y cuántos años pasaron para que volvieran a abrir? O con otro nombre, No, evidentemente. pues es Ujú. que ya no existe. Así es, Ya no existe. Que ojo, ahorita me dices otro nombre. eh, ¿Odebrecht existe o no existe? con otro nombre probablemente. Con otro nombre. Exactamente. Odebrecht existe con otro nombre, ahora se llama Novonor. Novonor, ¿por qué? Porque fue tanta la afectación reputacional. Era O lo que sea, te tú iba a escuchas la... comentar. Claro, Exacto. Aquí, para evitar ese riesgo reputacional, el daño reputacional que puede matar a una empresa más allá que el tema legal, considero, ajá, porque el tema legal lo pueden resolver a través de los acuerdos, ajá.
Entonces, Rodo, aquí volviendo un poquito a la pregunta de Pavel, yo creo que las empresas llegan a esos acuerdos reparatorios para no llegar a juicio, para no ver expuesto para no exponerse más a un daño reputacional. Entonces, estamos Claro. hablando que se evita esa parte de llegar a juicio para cuidar más la imagen de la empresa. Puede ser parte de la No porque sí. no se pueda llevar a juicio a la empresa, ¿no? No porque no pueda dictarse una sentencia, entonces. Es porque las empresas prefieren llegar a los acuerdos reparatorios. Correcto, y porque al final termina siendo una solución, no sé si la mejor, pero termina siendo una solución en donde ambas partes están de acuerdo. Eso se tiene que respetar y el juez lo tiene que respetar también. Ojo, ¿qué pasa? Y me voy a desviar un poquito del tema, mi querida Cris, de los 5 casos. Eh, en España, por ejemplo, en el año 2016 se tuvo la primer sentencia, la 156 barra de 2016 del Supremo Español, en donde se sanciona penalmente a la empresa por no tener un programa de cumplimiento normativo. ¿Qué quiero decir con esto? No se sancionó por el ilícito, ¿no? Que era una empresa que se dedicaba a temas de importaciones y exportaciones y encontraron en uno de los cargamentos droga. O sea, no sancionaron a la empresa por el tráfico de drogas. La sancionaron por no haber tenido su sistema de compliance. ¿Vale? ¿Qué te estoy diciendo? Si hubiese tenido el sistema de compliance, otra cosa sería. Tan es así que la sentencia 372/2025 del Supremo Español le acaba de dar una sentencia absolutoria a la empresa por haber exhibido su programa de cumplimiento. Y hacia allá vamos. En México hacia allá vamos, Y ¿no? fíjate Hacia que la... Pedro Mejía dice, en relación a lo que cita el doctor Chacón sobre la responsabilidad de la persona jurídica, estaba escuchando una nota sobre un abuso de confianza en una agencia de Mitsubishi a un usuario quien deja en prenda un auto usado y dinero. Posteriormente se da cuenta que el mismo ya no labora en la agencia, misma que incumple en no tener la certeza de las personas que contratan, toda vez que empleados en entrevistas citan que el tipo que comete el fraude o abuso de confianza lo corren para justificar y se deslinda cuando la conducta se comete en una de sus agencias. Fíjate qué situación tan delicada. La agencia se puede cubrir de esto. Por eso es tan buen negocio defender empresas. Lo voy a decir así, es tan buen negocio defender empresas cuando conoces el tema de compliance, porque no nada más defiendes, sino defiendes desde el origen, desde la prevención. Si esta agencia hubiese contado con un sistema de compliance, con un welcome pack, con un registro de sus trabajadores, aquí quien comete el delito no es la agencia, es la persona física. Entonces la agencia perfectamente puede decir, permíteme, estas son mis personas autorizadas, esta es parte de mi manual de cómo operamos y la empresa no tendría ninguna responsabilidad. Sí, Mira qué claro. interesante lo que dice Consuelo Ajá. Sandoval. Recién la declaración inconstitucional del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que debe haber un catálogo de delitos. Ojo, Consuelo, y justamente lo vamos a decir, Rubén Uriza, quien es co-conductor de este programa, estuvimos viendo este asunto, ¿no? Es el amparo 892 y 893/2023, y ojo, declaran inconstitucional el sexto párrafo del 421, Así es. que establece el catálogo de delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día en México, para bien o para mal, cualquier empresa puede ser susceptible de cometer cualquier delito. ¿Ok? Me voy a pasar rapidísimo, Chris, son 8:42, me voy a pasar rapidísimo a, este Oye, y seguro lo conoces. Dime, dime, fíjate, dime. nada más rápido, dice Santa, ¿el sistema de compliance regula un inventario para evitar robos hormigas?
Es que aquí ¡Buah! ya sería una conducta ilícita por parte de uno de ellos, ¿no? Porque tendríamos que tener ese canal de denuncia precisamente y, Mira, ¿no? exactamente. Podrías a través del canal de denuncias que uno de tus colaboradores, Así es, si se está dando cuenta que Juanito está haciendo el robo hormiga, puede denunciar. Ojo, ¿cuál es la característica del canal de denuncias? Que se garantice confidencialidad y así anonimato es. para proteger al trabajador. Otra situación que en otros países ya está regulado y es obligatorio. Exactamente. Entonces sí se podría regular. Sí O se se podría, regula, exacto, dentro de este manual de cumplimiento, ¿no? Que se correcto, y lo estipulas en tu código de conducta. Porque a lo mejor, ¿qué va claro, a pasar cuando tú sorprendas o caches a este sujeto que está haciendo el robo hormiga y lo despidas? Bueno, además de que tendrás las justificaciones necesarias para el despido, pues él está violando el tema de tu código de ética, ¿no? Claro que lo puedes estipular también, está violando un tema de políticas. Ahora, vámonos a algo mucho más gravoso. No quiero decir que el robo hormiga no lo sea, pero ¿por qué no hablar de un tema de abuso sexual, de por acoso ejemplo? laboral. Y de acoso, claro. ¿No? Y acoso. Y sí, porque el 87% de las denuncias recibidas en empresas que hay que tienen canales de denuncia van sobre un tema de acoso sexual. Lamentablemente, acoso sexual para mujeres, en esta situación donde pues es muy incómodo. Bueno, sorpresa, la empresa podría tener una cuestión de participación por encubrimiento si no Por hace estas algo. conductas que se dan dentro de. Hoy en día ya puede pasar así. Y entonces ahí valdría, no sé, aquí pregunta el licenciado Norberto Soto Castillo, entonces dices, la empresa podría tener esa responsabilidad por encubrimiento, por no tener ese canal de denuncia, por no haber tenido esa prevención, porque el licenciado Norberto dice, ¿nos podría explicar cómo se cometen los delitos dolosos por parte de las empresas? Aquí entraríamos en una parte dolosa o culposa, A ver, que es donde viene este punto diferenciador, ¿no? Para las empresas. punto diferenciador y sin entrar en cuestiones dogmáticas, pero respondiendo a la pregunta, recordemos lo que estábamos diciendo ahorita de por qué se da la sentencia en España, por no haber contado con el sistema de compliance. ¿Vale? Ujú. ¿Qué quiero decir esto? Las empresas generan delitos de comisión por omisión, ¿vale? Los delitos de comisión por omisión nunca son dolosos. Ya, Ahí está, ¿vale? ¿no? Plaza Arts, ¿te acuerdas qué pasó en Plaza Arts hace 7 años? Cuando se cayó una parte del. Cuando se cayó, claro. Responsabilidad penal para la plaza comercial, por supuesto, hubo un derrumbe, hubo afectación, hubo lesionados, fíjate, y hubo una cuestión reputacional, porque además fue en el año donde la plaza acababa de abrir sus puertas, creo que fue en 2018, Ujú. ¿no? Entonces, un tema bastante sonado. Y bueno, vamos a llevar a otro punto antes de pasar a las noticias del día, mi querida Cris. Sí, Eh, digo, me quedo yo aquí leyendo que hay un montón de comentarios y eso me gusta mucho. Eh, porque entramos a este debate, mi querido Rodo, siempre de decir, en relación a lo que comentas, dice, estaba el debate de que las personas morales tienen o no derechos fundamentales y entonces partimos de esa premisa para la cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Fíjate qué interesante, eso nos da para otro tema, a ver si lo hacemos ahora Sí, en sí, la sí. próxima semana o en 15 días. Las personas morales tienen derechos fundamentales, pues habría que repasar lo que dice el artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional habla de personas. En ningún momento nos dice personas físicas o O personas morales. jurídicas. Personas son personas. No, Entonces, pues no sí, sí hace esa tiene. distinción y Sí entonces tiene. lo entendemos como el todo, ¿no? Exactamente, sí lo tienen y tan es así que, por ejemplo, son conceptos y que mi querido amigo Paco Gaitán, a quien tendremos que invitar, y un servidor, hablamos de la presunción de inocencia corporativa. En México nadie está hablando de eso.
Porque, oye, si ya soy una empresa que apuesto por hacer las cosas bien, que tengo mi sistema de compliance, que tengo mis canales, que tengo mis manuales, hombre, antes de yo tener una afectación de carácter reputacional o estar en la línea roja, yo tengo una presunción de inocencia corporativa. Porque también la presunción de inocencia es para personas. Claro. Eso ¿Vale? ya lo estaremos platicando en otra. Y sí, sí, sí queda grabada en la página de Facebook de INDECAP esta transmisión. ¿Sale? Fabuloso. Eh, Rubén no está el día de hoy con nosotros porque el día de ayer se acaba de dar el anuncio de que a la empresa UBS, un banco, ¿no? Que esto va relacionado con lo que mencionaba hace rato Consuelo, de este caso donde se desprende la inconstitucionalidad del párrafo sexto del 421, ha quedado vinculado a proceso. UBS, un banco suizo, vinculado a proceso por el delito de discriminación. ¿Qué te parece? Un tema bárbaro, 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 bárbaro. Yo no lo quiero platicar, lo conozco muy bien, pero honor a quien honor merece y ese asunto lo va a platicar Rubén y Sí, vamos a claro. hacer toda la exposición el próximo viernes, que nos cuente cuáles fueron los elementos, qué fue lo que pasó, cuáles eran los hechos, por qué discriminación y cómo eso ha marcado un parteaguas tremendo en cómo se constituye la responsabilidad penal de empresas en México y las consecuencias. Estamos hablando de que una persona moral discriminó a una persona física. Fíjate qué interesante, cómo estamos construyendo esto, Cris. Eso es lo que Pero quiero que compartamos. se da mucho, porque nosotros lo vivimos, pero no identificamos qué es discriminación cuando vemos las ofertas de trabajo y ponen exclusivamente las características de las personas, cómo las quieren. ¿No estaríamos hablando de discriminación? También es una parte de discriminación. A ver, y si lo queremos ligar con otro de los aspectos que vemos aquí, que son temas de inteligencia Sí, artificial, porque, a ver, cuando te ponen un rango de edad, de 25 a 35, pero si yo tengo las habilidades, el conocimiento, las capacidades para desarrollar ese trabajo, pero chin, tengo 40 años. wow, esa pregunta que te la responda Rubén. Es que si no nos vamos O a sea, meter no en entra, otros temas, no, ¿eh? ¿a poco no vemos muchas ofertas laborales en rangos de edad? Eh, no me quiero atrever a decir, pero vemos empresas también hasta en rangos de cuestiones físicas. Pues, Cris, lo que sucedió hace poco, me voy a reservar el nombre de la empresa, desarrollaron un software para reclutamiento, para analizar los currículums y todo parecía muy bien. Se analizaban 1000 currículums al día porque lo que las empresas quieren es al mejor talento, al que esté mayor capacitado y al que sepa resolver mejor. Pero ¿qué crees? Este sistema empezó a generar sesgos, empezó a rechazar perfiles de mujeres y empezó a rechazar perfiles de personas de color. Fíjate qué delicado. Eso es discriminación. Exacto. Y ¿Quién lo tiene la vemos, pero lo responsabilidad? vemos todos los días. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? Es que lo vemos todos los días, pero no nos podemos quedar así. ¿La responsabilidad Claro. dónde recae? ¿Recae para la inteligencia artificial? ¿Recae para la empresa? ¿Recae para la directora o el director de recursos humanos? Por eso es que decimos, vamos a veces demasiado lento en países de Latinoamérica como lo es México, donde todavía la gente no conoce lo que es compliance, no le da la importancia a lo que es, y ya estamos hablando no nada más de responsabilidad penal de personas jurídicas, ya se está discutiendo en Europa y en otras latitudes responsabilidad penal algorítmica, responsabilidad penal de inteligencia artificial. Fíjate. Dios, estamos atrasados. Bueno, pues por eso lo que hemos trabajado arduamente aquí en el INDECAC, que es haber desarrollado esta primera maestría en cumplimiento normativo de inteligencia artificial. Así es, acuérdense que ya tenemos la maestría en esta materia que comenta mi querido Rodo, tenemos grandes especialistas y yo creo que es importante prepararnos, capacitarnos en todos estos temas novedosos, no sé si soy yo, ya,
pensé que no se veía la imagen. Listo, De se ve. verdad, los invitamos. Hay que empezar a abrir este panorama hasta para nosotros como abogados. Y yo creo que lo vamos a hacer con esta maestría en cumplimiento normativo de inteligencia artificial. Es una maestría de verdad muy ambiciosa que se ha trabajado. Es una maestría que se va a trabajar 100% virtual porque vamos a tener ponentes también de carácter internacional. Hay gente bien interesante dentro de ellos. Y fíjense, vamos a iniciar el próximo 4 de octubre. Vamos a tener 50 lugares, va a estar ese grupo limitado precisamente porque son temas novedosos, precisamente porque son temas que probablemente no hemos desarrollado, que solamente los escuchamos. Y vean el plan de estudios, de verdad, yo los invito. Vamos a tener introducción a la inteligencia artificial, principios constitucionales y fundamentos del derecho penal económico, teoría del delito en el sistema de justicia penal acusatorio, la reparación integral del daño, que es una parte fundamental en el cumplimiento normativo. Tenemos el dato como base y aprendizaje, redes neuronales. Bueno, tenemos gobernanza de datos, introducción al compliance y la responsabilidad corporativa, sistema de compliance, política criminal y conflictos dogmáticos, gestión de riesgos, su impacto. O sea, tenemos, ahí está, la elaboración de un sistema de compliance, el gobierno corporativo, la ética conductual en la empresa. Tenemos todo lo relativo a las investigaciones internas, el derecho penal económico en la era de la inteligencia artificial, la justicia digital y robotización, temas que no hablamos de común todos los días, pero que yo creo que si nos especializamos podemos empezar a tener otro perfil de abogados. Fíjense el cartel de ponentes, está evidentemente el doctor Rodolfo Chacón, está el doctor Gerardo Campos Malagón para toda esta parte del sistema acusatorio. Recuerden que ellos son quienes vinculan a estas empresas, las vinculan a procesos. Tenemos al juez en retiro en materia federal, el doctor Eduardo Alberto Osorio Rosado, a mi querida doctora Verónica Román Quirós, a la doctora Erika Bardales Lascano, al doctor Humberto Ayala, tenemos al maestro Jorge García Meléndez, al doctor Iván Díaz González, es Colombia, ¿verdad? El doctor Juan Es, David sí, Cardona. colombiano. Muchos Sí, temas de derecho entonces, digital, aquí muchísimos. coméntales, aquí me gustaría que les comentaras la importancia de Está Rubén también, Rubén Uriza, así quien es es, quien hace el Rubén cambio Uriza, paradigmático en todo esto que hablábamos. está, Está mi querida Laura Lisset, la comisionada presidenta del InfoCDMX. Perdóname que te interrumpa, mi Cris, pero es lo que decía ahorita José Eduardo, ¿no? En temas de protección de datos personales, la información sensible, cuánto vale tu nombre, cuánto valen tus exacto, datos personales. Ojo, esto es para otro programa, pero en la Deep Web se tiene un estándar de que nuestros datos personales por lo menos empiezan en los 180, $200 y de ahí para arriba. ¿Y cuánto vale nuestro nombre? ¿No? Entonces, pero parte ¿cuántos sabemos eso? muy pocos. ¿Y cuántas Exacto, empresas están cuidando el proteger los datos personales de sus trabajadores, de sus clientes? ¿No? así Hoy en es. día todo mundo, oye, regístrate aquí en mi club de lealtad, regístrate aquí para recibir promociones. ¿Cuántas personas en Facebook no dicen, ay, sí, yo también quiero mi cara en forma de caricatura? Aceptar términos y condiciones y estás regalando tus datos. Así es, así es. Entonces, aquí tenemos esta oportunidad para todos nosotros. De verdad, es una maestría súper interesante, novedosa, que vamos a estar trabajando con todos ustedes. Y para todos los que estén interesados en inscribirse a la maestría, este próximo martes 2 de septiembre vamos a tener una sesión informativa sobre la maestría para que ustedes puedan preguntarnos todas las dudas que tengan y probablemente todos los que se conecten, probablemente, déjenme hacerle ahí, convencer a mi querido Rodo, tengamos una gran promoción para ustedes en esa charla informativa que vamos a tener el martes 2 de septiembre. ¿Sale? Vamos a estar compartiendo con ustedes toda la dinámica de la maestría, todos los beneficios y bueno, pues todo lo relativo a la información que a ustedes les interesa para poder ser parte de esta primera generación de la maestría en compliance, en cumplimiento normativo de inteligencia artificial. ¿Sale? Voy a preparar ahí, voy a comenzar, mi querido Rodo, a ver qué promoción podemos darle a todos ustedes. Y recuerden que solamente vamos a tener 50 lugares para esta maestría. Entonces, no se lo pierdan, va a ser este martes 2 a las 9 de la noche. ¿Sale? Mi querido Fabuloso, mi Rodo, querida Cris. Oye, pues cerramos nada más dejando un poquito con de esta noticia, suspenso.
Sí, cerramos con esa noticia. A ver, ya hay muchas personas interesadas, entonces pues vamos viendo porque queremos a los mejores, ¿no? Parte del INDECAC, democratizar la educación y estar haciendo este tipo de acciones en pro de fortalecer a la sociedad en sí, ¿no? O sea, fortalecer mediante la educación, que es una labor titánica, Sí, que yo te reconozco, te admiro por eso y muchas cosas más. Y pues sí, adelante a lo que tú digas, adelante a lo que tú digas, me comprometo aquí, yo sé que estamos siendo videograbados, así que sí a lo que tú digas, mi querida Cris, ahí y está. dejemos esta noticia para el próximo viernes también, analizar lo que sucedió con UBS, que venga Rubén, nos platique, y con este neobanco, con Nubank, la moradita, que Así ya es. también está en temas de discriminación. Está fuerte. Está fuerte. Y fíjate, siempre hemos dicho, Estados Unidos es el rey de la responsabilidad civil, pero esa responsabilidad civil se desprende mucho por las empresas que no tienen estos manuales de cumplimiento. Correcto, mi querida Y que Cris. viene aquí toda la parte de la reparación integral del daño que indudablemente se va a ver siempre implícito al faltar este manual. Totalmente. Pues bueno, nos despedimos, Y ¿no? la, Esto ha no, sido, dime, Sí, 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 y digo, todo esto lo van a estar platicando seguramente a lo largo de diversos preguntas. Nos llega el link interesante lo de UBS, cómo nos llega el link a ese tema. A ese tema, Juan David Molto, ¿te refieres a la charla informativa? Indíquenme. Se va a lo estar platicamos compartiendo. el próximo viernes con nuestro querido Rubén, que lo conoce mejor que nadie el tema. Exacto, exacto, lo dejamos, ajá. Próximo viernes, Javier Ayala, ajá, así es, se va a estar platicando de ese tema. Y bueno, pues a los que nos siguen a través de redes sociales, Liliana Cabrera, muchísimas gracias por el saludo. Francisco Farrera también, Charles Rose, Liliana, Ivonne, Ábalos, todos los que nos están siguiendo a través de redes sociales, muchísimas gracias. Recuerden que ojalá nos puedan acompañar a esta charla informativa el próximo martes 2 a las 9 de la noche, donde vamos a estar mi querido Rodo y su servidora platicando de todos estos detalles de la maestría, la duración, los costos, absolutamente todo. Y evidentemente tendremos por ahí alguna sorpresa para los que se inscriban, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias, mi querido Rodo, por este programa. Y el siguiente viernes espérenlo porque van a hablar de ese tema. Muchísimas gracias a ti, Cris, muchísimas gracias al auditorio. Y pues bueno, esto ha sido todo en Despertando con Compliance. Excelente viernes. Muchísimas gracias a todos. Salimos de Face, maestra. Gracias, gracias a todos. Les vamos a compartir la liga para la charla de la maestría en todos los grupos que tenemos para que se unan el martes a las 9 de la noche todos los que estén interesados en inscribirse. No se preocupen, las vamos a estar compartiendo en todos los grupos de WhatsApp que tenemos con ustedes. ¿Sale? Aquí en el chat les pusimos también el grupo oficial de compliance para WhatsApp. Ajá, nos ayudan mucho si se unen al grupo de compliance, porque evidentemente ahí lo vamos a estar compartiendo siempre y ahí se comparte la liga del programa todos los días viernes. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Rodo. Nos vemos el martes para la transmisión de la información. ¿Sale? Gracias a ti, querida Cris. Abrazo, bonito viernes para Gracias todos. a Hasta todos. luego.